La naturaleza, entendida como un espacio salvaje y ajeno al control humano, ha dejado de existir. Lo que nos rodea es una amalgama de parques naturales, extensiones agrícolas, terrenos contaminados e infraestructuras de transporte. El paisaje gallego es un claro ejemplo de esta realidad. Compuesto por una superposición de materialidades naturales, tradicionales e infraestructurales, se presenta como una sedimentación de distintas temporalidades, una mezcla de naturaleza y artificio. La red hidroeléctrica del río Sayas, con más de 100 años de historia, muestra cómo la interacción entre lo natural y lo construido ha transformado el territorio. En apenas 10 kilómetros, la infraestructura ha dejado trazas tanto activas como abandonadas. Tuberías apoyadas sobre grandes bloques de hormigón, acueductos, canales en superficie, túneles abovedados, aliviaderos y una cantera que proporcionó los materiales esenciales para su construcción. Esta diversidad de huellas no solo define el paisaje, sino que abre la posibilidad de resignificar su propósito. ¿Pueden estas infraestructuras albergar usos alternativos que trasciendan la producción de energía? El proyecto plantea un camino peatonal sobre el recorrido infraestructural del agua, utilizando las trazas de la infraestructura como cimentación y conectando los pueblos de la zona, accesibles únicamente por carretera. Los hitos de la infraestructura, el aliviadero, la cantera y el acueducto, sostienen a los hitos del recorrido, estructuras específicas adaptadas al contexto, que albergan los programas principales del proyecto. Las piezas auxiliares y la pasarela comparten un sistema estructural unificado, pórticos metálicos dispuestos cada 2,5 metros. El recorrido se adapta a la morfología del canal mediante distintas tipologías de pasarelas, con subestructura de trámex y acabado en planchas perforadas de acero corten, que conectan visualmente al usuario con el agua canalizada bajo sus pies. Cuando el canal de agua discurre en superficie, la pasarela se apoya sobre los muros. Esta tipología incluye un sistema de microturbinas descolgadas que aprovechan la escorrentía para generar energía, destinada a la iluminación de todo el recorrido. En los tramos donde la canalización es subterránea, la pasarela se apoya directamente sobre la pendiente rocosa, mientras que en terrenos blandos, la subestructura de trámex se hinca en el suelo, permitiendo que la vegetación brote a través del pavimento. El recorrido comienza en la zona de la cascada de Ézaro, el punto turístico más importante de la región. Junto a esta cascada se encuentran 3 centrales hidroeléctricas, donde desembocan las tuberías salvando un desnivel de 200 metros. Este desnivel define el primer tramo del recorrido. Sobre los apoyos de las tuberías se proyectan una serie de pórticos metálicos que permiten 2 tipologías de ascenso: unas escalinatas ubicadas en su interior y un funicular cuyos raíles discurren sobre su cubierta. Además de estas opciones, se plantea un teleférico, que encuentra un apoyo intermedio en el aliviadero abandonado. Para articular los recorridos, se plantean 3 piezas auxiliares con el mismo lenguaje estructural. La primera pieza se sitúa al pie del ascenso, organizando la salida de los 3 modos de subir. La segunda pieza aprovecha la huella del aliviadero abandonado, configurándose como una plaza cubierta que marca las vistas a Finisterre. La tercera pieza, ubicada en lo alto de la montaña, utiliza una planicie existente para organizar la llegada de los 3 sistemas de ascenso. En lo alto de la ladera, donde comienzan las tuberías, se encuentra un aliviadero que regula el flujo de agua, compuesto por una masiva losa de 3 metros de canto. Sobre esta losa se levanta el primer hito del proyecto: 4 pilares conformados por perfiles HEB 500 en cruz, empotrados en la losa preexistente, soportan un entramado de cerchas de 4 metros de canto, que también se apoyan puntualmente en la roca. Este sistema estructural permite integrar varios programas: una piscina natural en el interior del aliviadero, conectando visualmente al usuario con el granito natural, un escenario en la cubierta del edificio y en su interior un restaurante con vistas abiertas al Monte Pindo. La pieza que organiza la llegada de los recorridos de ascenso también alberga las comunicaciones verticales y los espacios servidores. Además, aprovechando la morfología de la ladera, se diseña un graderío que conecta el escenario con la carretera preexistente, facilitando tanto el acceso como la funcionalidad del espacio. Para gestionar las llegadas desde la carretera, se propone una pieza auxiliar que se adapta a la preexistencia, albergando una cafetería en su interior y funcionando como mirador cubierto. Los volúmenes programáticos comparten un lenguaje material unificado mediante fachadas ventiladas de acero corten. En el restaurante, la gran apertura se resuelve ocultando la carpintería tras los perfiles de la cercha. Los pavimentos interiores, los falsos techos y la cubierta continúan con la materialidad de las fachadas, enmarcando el Monte Pindo e integrando visualmente la intervención. Todo el sistema de recogida de pluviales evacúa directamente al aliviadero, destinando esta agua a la generación de energía limpia.
La intervención sobre la ladera es mínima. Un cajeado de granito permite anclar unas pletinas con una capa de neopreno entre medias. Finalmente, junto a las piscinas, comienza la pasarela que continúa el recorrido proyectado. El siguiente hito del recorrido se sitúa en la cantera abandonada. Sobre sus trazas, una cubierta atirantada organiza el espacio mediante cables anclados a la roca y un tubo que los recoge, delimitando un patio de 60 metros. En la apertura de la cantera, donde no hay topografía suficiente para anclar los cables, se dispone una catenaria con curvatura contraria al tubo principal, que resuelve el vano estructuralmente. Sobre los cables se propone una envolvente permeable de anillos metálicos, tensada en sus extremos. Se plantean una serie de pequeñas perforaciones en las paredes de la cantera, a modo de jardineras, para que la vegetación trepadora invada la malla metálica. El patio, diseñado como un estanque, recoge el agua de lluvia y la canaliza hacia el sistema hidroeléctrico, cerrando el ciclo del agua. Entre el patio y las paredes de la cantera se plantea un recorrido museístico donde se exponen las ruinas de las centrales abandonadas. Junto al estanque central, al agua canalizada y a la vegetación, el espacio invita a reflexionar sobre el impacto humano en el territorio. El recorrido culmina en el último hito de la infraestructura, el acueducto Ponte do Peón, el único punto donde el agua natural del río se cruza con la artificial del canal. Una sucesión de pórticos metálicos exentos crea un umbral hacia los refugios, marcando la transición al espacio de descanso y contemplación. Sobre los gruesos muros del acueducto, una viga de 50 centímetros de canto sostiene dos pórticos triangulares dislocados en altura, que continúan con la modulación de la pasarela y actúan como cierre formal de la intervención. Esta disposición permite definir distintos espacios. Los refugios en la cota más baja, conectados visualmente al cielo mediante una apertura superior, las estancias comunes en la cota intermedia, con un hueco que enmarca el pueblo de San Climenso, y el mirador en la cota superior, que eleva al usuario a la altura de las copas de los árboles, con vistas al embalse de Santa Uxía. Tras los refugios, la pasarela finaliza con una gran escalera de caracol que desciende al río, marcando el fin del recorrido y conectando al usuario directamente con el entorno natural. La infraestructura, concebida como un sistema energético extractivo ajeno a la población, transformó profundamente el territorio. El proyecto resignifica sus huellas, reutilizando las trazas como cimientos para un recorrido que conecta comunidades y ofrece espacios de encuentro y contemplación. Así, lo que antes fue un recurso aislado se convierte en un espacio habitado, que invita a reflexionar sobre cómo ocupamos y transformamos el territorio que compartimos.